Les doy la bienvenida a la clase número 4 de esta segunda vuelta para la meteorología y otro argentino. Les traje esta vez algo que tenemos ahí pendiente en el tintero, que es el tema de niebla, que también está relacionado con el tema de nubes. Obviamente la niebla no es otra cosa que una nube baja. Y para el tema niebla, entonces nos acercamos a lo que es humedad y lo que es el punto de rocío. Izando la bandera, pero no me contesta, no sé, cuarentena, sí. Bueno, a ver, vamos a poner acá porque ahora estoy en otra computadora y tengo que acomodar un poco. Humedad. Está bueno hacer este repaso, porque es algo que todo el mundo conoce, pero es tanta la información del porcentaje de humedad que te dan por la radio o la televisión, que medio que se diluye un poco la realidad de lo que es humedad. Porque humedad es la cantidad de vapor de agua que hay presente en el aire. Esa es la humedad. Y puede ser interpretada o puede ser vista o evaluada de dos diferentes maneras. Una es la humedad absoluta y otra la humedad relativa. Y esto tiene que ver con cuánto vapor de agua hay en la atmósfera o cuánto vapor de agua se necesita para saturar esa atmósfera. Mira, te traje dos recipientes. Un recipiente que está saturado de agua. Esto en este recipiente en un laboratorio se nota porque se ha condensado, porque hay partículas de agua ya transformadas en gotas de agua y no vapor. Te recuerdo, en algún momento lo vimos a esto, pero ya que tenemos este espacio lo voy a traer con alguna anécdota y ahora que lo pienso tendré que haber conseguido imágenes, las voy a conseguir para la próxima. Te recuerdo que cuando nosotros vemos partículas de agua flotando en el momento que hierve el agua de la pava, no se trata de vapor de agua. Por ejemplo, ahora no es tan común, pero años atrás, cuando era bastante común que un auto sobrecalentara y levantaba tanta temperatura el auto que el agua del circuito de refrigeración levantaba tanta temperatura que empezaba a evaporar y sacaba una nube de humo. No, pará, no es humo, es vapor de agua. Bueno, también podríamos ahora aseverar que ni cuando recalienta el agua, ni cuando recalienta el auto, ni cuando hierve el agua de la pava o de una cacerola, eso que estamos viendo tampoco es vapor de agua. Sigámosle diciendo vapor si quieren, pero en realidad cuando lo vemos es gotas de agua en suspensión, es una nube. Realmente en una pava el vapor de agua no se ve. Entonces, sobre todo si tenés una pava que tenga un pico bien chico, donde esto se va a notar mejor todavía, hacela al que levante temperatura y que empiece a mandar la nube esa, ¿no? Que empiece a mandar la nube. Acércate y trata de identificar a partir de qué instante se forma la nube. Porque en los primeros milímetros de la punta de la pava es traslúcido, no se ven partículas. Las partículas del vapor de la pava se empiezan a formar después que salió. A partir del momento que salió, casi inmediatamente. Pero hay una fina película ahí en el medio que ese es el vapor realmente recalentado. Cuando sale al ambiente, cuando esa agua recontra recalentada sale como vapor de agua y te vas a dar cuenta, pues una fina película al lado del pico, cuando sale a la habitación de la cocina, a la atmósfera de la cocina, inmediatamente se enfría e inmediatamente forma eso que habitualmente llamamos vapor, pero en realidad es una nube con gotas de agua. Al rato desaparece en la atmósfera de la cocina ese vapor. Esto tiene cierta relevancia para quienes estamos aquí presentes que navegamos por las primeras embarcaciones a vapor. Los primeros buques a vapor tuvieron al principio accidentes dramáticos
que tenían que ver con la explosión de algún tipo de cañería. El mecánico sentía la explosión y salía corriendo a ver qué es lo que había pasado. Y de repente pasaba por un pasillo en donde estaba pasando el chorro del vapor de todo el sobrecalentamiento que tenían todas las calderas. Estaba saliendo el chorro a través del pasillo y, como te acabo de decir, el vapor, realmente el vapor, no se ve. Y ahí sufrían quemaduras severas. A partir de las primeras experiencias, empezaron a poner carteles en los cuartos de máquina de los buques a vapor, que digan, si hay algún problema, no corras, no corras. Esto sería directamente la botella con una atmósfera llena de gotas de agua en suspensión porque se ha saturado. Está completa de gotas de agua en suspensión. Ponele, por decir algo, 44 gramos. Ponele, por decir algo, 44 gramos. Está al 100%. Si estamos hablando de humedad absoluta, son 44 gramos. Si estamos hablando de humedad relativa, la de la radio, la de la televisión, se trata de que hay una humedad del 100%. ¿Querés que trabajemos con las dos humedades, la absoluta y la relativa? Vamos a llevar la absoluta a mitad del valor, vamos a llevarla a 24 grados. ¿Y cuál es la humedad en este caso? ¿Cuál es la humedad de la televisión? La humedad relativa, la que te pasa en la tele y en la radio. Bueno, 50%. Justamente es lo que por ahí arma cierta confusión en la gente de que se hable pura y exclusivamente de la humedad relativa. Y más o menos esto estuvimos cerca el otro día, porque cuando hablábamos de si el viento era del sur, pero venía transitando por el océano, si el viento que llegaba al Río de la Plata era del sur, pero había estado recorriendo el océano, entonces ahí muchos de quienes están presentes agarraron y dijeron, bueno, pero viene por el océano, entonces es húmedo, pero no tan húmedo porque es del sur. Bueno, la realidad es que lo que terminamos de entender ahora, o le terminamos de dar una vuelta de tuerca, es que el viento del sur, por ser frío, no contiene gran cantidad de humedad absoluta. La humedad absoluta del aire del sur no es tanta como la capacidad de cargarse más de humedad el viento del norte, que es cálido. El aire cálido tiene mayor capacidad de contener humedad. El aire cálido, tenés que forzarte más para que se sature. Hay que meterle más humedad para que sature. El aire frío no, se satura rápidamente. Bueno, eso ya lo viste en el baño cuando prendés la ducha en invierno, que se arma enseguida esa nube que primero va a ser en las superficies más frías. El espejo, los azulejos, y si seguís con la ducha prendida con agua bien caliente, lo que estás haciendo es aportándole calor y humedad al ambiente, se va a saturar y va a ser toda una nube. Es que andamos por ahí. El punto de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua que tiene la atmósfera. O sea, esta saturación se va a dar a partir del punto de rocío. El punto de rocío es un valor que se va adaptando a las circunstancias. Va a depender de la cantidad de humedad que hay en ese momento y va a depender de la temperatura que hay en ese momento. Así que el punto de rocío no es un valor cerrado, es un valor que se va adaptando día a día y bueno, hay tablas para calcularlo. Servicio Meteorológico Nacional siempre te va a decir cuál es el punto de rocío, la saturación. Es que en realidad para que una masa de aire, para que la atmósfera, para la atmósfera se sature, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer agregando más vapor, ¿sí? Hago paréntesis que tengo un chat. A la misma humedad absoluta es distinta la relativa dependiendo de la temperatura. Sí, mejor sacale el signo de interrogación, Patricio. Sacale el signo de interrogación. A la misma cantidad de humedad absoluta, la relativa va a depender, es que
escucha esto, es muy divertido escuchar en la radio o en la televisión que a las 7 de la mañana agarran y dicen, eh, la humedad está en el 80%. Claro, Patricio, porque a la mañana temprano hace frío, ¿no? Va pasando la mañana y si seguís con el mismo noticiero, seguís la misma gente, dice, mira cómo está mejorando, ¿eh? Ahora la humedad que temprano estaba en 80%, ahora está en 60%. ¿Cómo cambió la humedad? Bueno, la humedad absoluta no. Lo que cambió es que salió el sol y estaba habiendo cada vez más temperatura. Así que tal cual. Sacarle el signo de interrogación, Patricio, que eso estuvo muy bien. Eh, entonces, ¿cómo hago para saturar la atmósfera? Tengo dos formas. Una, agregándole más vapor de agua. En un ejemplo hipotético, en casa, en la cocina, cerrás todo, pones 3 cacerolas con agua y le entras a dar temperatura a esas cacerolas, es decir, que evaporen. Y que evaporen y que evaporen. En un rato la habitación, la cocina va a estar saturada. Bueno, lo mismo, es el mismo ejemplo del baño, ¿no? De la ducha, de abrir la ducha. La otra alternativa es enfriando. O sea, la otra forma que podríamos hacer para saturar una atmósfera, una muestra de aire, es enfriándola. Así que son las dos alternativas. El baño turco funciona así. Bueno, bien. El baño turco que hacen, le agregan vapor con las piedras, claro, calientes, y le van metiendo agua y la van saturando todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Está bueno, está bueno. Todo esto porque estoy yendo, toda esta vuelta es una porque de esa manera entendemos también que el ascenso vertical del aire en una baja presión o el ascenso vertical del aire en una vaguada, va a empezar el vapor de agua supercaliente que tiene una masa de aire caliente, va a empezar a transformar, a condensarse cuando llegue a determinada altura, determinado enfriamiento, que es justamente el punto de rocío de ese día. Pero lo que estoy yendo más que nada es al tema de las nieblas. Ahí es donde estoy yendo, al tema de niebla. Y hay básicamente 4 tipos diferentes de nieblas, que las conoces bastante bien, sobre todo las dos primeras. La niebla de radiación, la típica de la ruta. Esa es la típica de la ruta. Que en náutica también nos puede complicar, pero no nos complica tanto. La niebla de advección, esa es la niebla que abarca todo. El río, el mar, abarca también la tierra, y la de advección no se va como la de radiación. Cuando viene, ahí se queda. La niebla de vapor y la niebla la niebla de frente cálido. Estas dos tienen que ver con situaciones de tormentas, pero obviamente en un pampero, ¿no? La niebla de vapor es por mucha precipitación y la de frontal por un frente cálido. Mira, voy a un poco a cada una de estas. Eh, la niebla de radiación, no sé, hay mucho texto acá, pero es la de la ruta, ¿viste? O sea, claro, dice, ocurre después de la puesta del sol. O sea, sí, ocurre cuando empieza a enfriarse la superficie del suelo. Se pone el sol, a partir de ahí se empieza a enfriar. Cuando, sobre todo en invierno, cuando se empieza a enfriar la superficie del suelo, en determinado momento se va a enfriar tanto como el valor requerido según la humedad absoluta que haya en ese momento y los números que te dan la tabla para punto de rocío. Cuando llegue a ese valor, que puede ser 10 de la noche, sería raro. Puede ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 5 de la mañana. Esta es la típica niebla de radiación. Lo más común es que se active 5 de la mañana, 6 de la mañana en invierno. A ver si hay algo más que pueda rescatar acá. El suelo pierde calor, sí, obviamente, eso lo sabemos. A partir del momento que se pone el sol, el suelo va a empezar a enfriar. Se pone el sol y el suelo empieza a perder calor. O creías que era de alguna otra forma diferente. Se pone el sol y la Tierra pierde temperatura. Empieza a perder temperatura en forma indefinida. Hasta que no salga el sol, mejor dicho,
hasta que no pase una hora después de la salida del sol, recién una hora después de la salida del sol, va a empezar a calentar. Hasta que no sale el sol y una hora más, la Tierra pierde temperatura. ¿Querés un ejemplo extremo? Vayámonos ahora a la Antártida. Un día se hace, un día, un día se hace de noche y nunca más, bueno, por lo menos por 4 meses, 3 meses, por 3 meses no sale más el sol en el polo sur, en el polo norte, en el invierno de cada polo, ¿no? Y claro, enfría tanto que los valores se disparan a menos 50 grados de temperatura. ¿Por qué la Antártida llega a menos 50 grados de temperatura? Porque se pone el sol y por radiación pierde temperatura. Entonces, yo sé, Martín, estoy de acuerdo. Martín dice, ¿no sería más correcto llamarlo niebla por falta de radiación? Lo que pasa es que la radiación, eh, no es exclusiva para la radiación infrarroja que nos manda el Sol hacia la superficie de la Tierra. No es exclusiva. También se utiliza para, ¿te acordás en la primera clase del primer ciclo que habíamos visto Hadley y demás? Y entonces habíamos visto que por radiación la superficie de la Tierra calienta la atmósfera. Entonces, radiación es la transmisión de calor. Y lo que está pasando cuando hay esta niebla, lo que está pasando en realidad cuando hay esta niebla, es que la Tierra pierde por radiación todo el calor que tiene. Y entonces al enfriarse, ahí se produce la condensación. Así que más o menos esa sería la respuesta, Martín. La Tierra irradia calor. Yo diría, Patricio, yo modificaría lo que vos escribís y pondría, la Tierra irradia el calor que tiene. No es que genera, no es que... No hay, la Tierra no tiene calor de por sí, salvo que te vayas ahí al inframundo, que te metas bien dentro del planeta Tierra, pero la Tierra en sí no irradia calor, irradia el calor que tiene y lo va a ir perdiendo. Gerardo dice, ¿es casual que la temperatura a la que llega el polo en invierno sea de la capa superior de la troposfera? Sí, yo creo que es una casualidad. Sí, sí, sí. Sí, porque es muy puntual. Y bueno, puede ser 70 grados bajo cero también, depende del lugar. Me refiero puntual, depende de los lugares de la Antártida, ¿no? Yo creo que es casual, yo creo que es casual. Así que la Tierra va a perder toda la temperatura que tenga. ¿Sabes que no me acuerdo bien cuál era el número? Creo que el número anda en el orden de, por ahí si está Santiago Lozano con sus cultivos nos puede ayudar, pero creo que era en el orden de 1 grado cada hora y media, una cosa así, habitualmente a la noche se pierde esa temperatura. Más o menos se pierde, a ver qué dice, en física decían que el enfriamiento es... Sí, 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 sí. No, te decía, lo del enfriamiento depende de las condiciones de atmósfera mucho. En Sí, realidad te lo van diciendo 12 horas antes, porque si entra niebla, y después hay un fenómeno que son los frentes de viento frío, que en el campo se llaman heladas negras, porque no hay nada que lo pare, y eso te puede hacer pasar varios grados en un rato, claro, pasás claro. pérdida. Sí, Por sí, sí. eso el tema son las pérdidas, o sea, la falta de humedad, cuanto más humedad pierde ahí en la noche, cuanto más seca es, más rápido baja la temperatura. Eso es lo importante. Cuando la noche es muy seca, la temperatura baja mucho más rápido. Mucho más rápido que si Sí, está más húmeda. sí, sí. Si el riego por aspersión, para graficarlo, justamente lo que le agrega es humedad a la tierra para evitar que pierda la humedad a la tierra y que esté tan seco, que es lo que genera la helada, el hielo. Le agregás Claro. humedad. Con el Y con, riego por aspersión es una niebla artificial. bien, Y eso bien, te evita la pérdida de humedad que seca tanto la atmósfera que genera la helada. Y ahí baja. perfecto, Pero clarísimo. no sé, sobre el agua debe ser bastante distinto el tema de la pérdida, porque tenés humedad siempre. No, sí, tal cual. No es, Ok, por ahora estamos en niebla de radiación, por eso estamos en ok. tierra, ¿no? Por Y, eso, y, ya y, está. y justamente, gracias. Y justamente, sí,
Cuando vos decís esto de la niebla, ¿necesariamente tiene que ser fría la noche para que se dé? Uno es Y el recuerdo que más tiene, sí, porque entonces, digamos, lo que irradia se encuentra más rápido con algo frío y entonces condensa, ¿sería algo así, pensarlo? en realidad lo que sucede es, en invierno las noches son más largas, en invierno se pierde, ya arrancaste con más frío y el aire frío tiene menos capacidad de contener el vapor. Entonces va a formar nubes o va a formar niebla antes que en verano. Es común Okay, que las nieblas se formen más en invierno, justamente eso, porque hace más frío y por la noche es más larga. okay, Así que sí, todo pero es que escúchame, es lo siguiente, los dos principales elementos para la niebla son el, la posibilidad de aportarle más humedad para que se forme niebla o enfriar. Y en este caso, la niebla de radiación principalmente es por enfriamiento, es por que se enfría. Así que necesariamente tendría que haber frío. Por eso en verano no vas a tener, generalmente no hay niebla de radiación. Eh, no sé, acá creo que no lo dice, entonces el suelo enfriado produce condensación en el aire cercano al suelo a través del proceso de conducción. Está bien. Ok, ok. Eh, también acá lo que dice es que si tenés un techo de nubes, si tenés un techo de nubes, se produce un efecto invernadero y no se pierde esa energía que tiene el suelo. Vamos de nuevo. Se pone el sol, empieza a enfriarse, empieza a liberar su calor la Tierra, lo libera y lo va liberando y pierde temperatura y se enfría. Y el aire en contacto con esa tierra fría va a formar niebla. Ahora, si hay un techo nuboso, lo que va a suceder es que se forma un efecto invernadero, queda atrapado el aire caliente ahí y entonces no enfría tanto y ahí más o menos zafás. No está acá y es algo súper importante y súper valioso. Para la niebla de radiación se necesita que haya poco viento, tiene que haber buen tiempo y poco viento. Tiene que haber un centro de alta presión. Claro, si yo te digo que a la niebla de radiación le juega en contra el sistema de nubes, entonces tiene que haber no nubes, alta presión. Y si te digo que a la niebla de radiación le juega en contra el viento, entonces tiene que haber no viento. Otra vez, es una alta presión. Tiene que haber menos de 6 nudos, menos de 8 nudos. Si soplan 10, 12, 14 nudos o más, lo que va a suceder es que se van a mezclar las diferentes capas en superficie y no deja que el aire esté tanto tiempo en contacto con la tierra fría. Entonces lo mezcla y no se forma niebla. Y si querés, ya que hablamos de la alta presión, la alta presión es afín a la niebla de radiación porque las altas presiones son frías. Las altas presiones son frías, así que todo eso hace que sea afín a la niebla de radiación. Ah, eh, ya la conoces a la niebla de radiación. Ya viste que se va a dar a partir del momento que se logre la temperatura de punto de rocío, 3 de la mañana, 4, 5, 6. Sale el sol, una hora más tarde, recién una hora más tarde, el sol empieza a tener un poco más de ángulo y dar un poco más de radiación sobre la Tierra. Y en la medida que vaya encontrando espacios por donde pasar y iluminar, irradiar sobre la superficie de la Tierra, entonces empieza a calentar la superficie de la Tierra. ¿Entendés? O sea, no es que la niebla desaparece de arriba para abajo. El sol logra pasar por algunos lugares, eso es a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ya hace 2 horas que está pegando fuerte, 3 horas que está pegando fuerte el sol, todavía no logró nada, pero donde encuentra un recoveco, ¡pum!, calienta la superficie de la Tierra y ahora se hace el proceso inverso. En vez de enfriarse la Tierra, el aire en contacto con esa Tierra fría, ahora está en contacto con la Tierra que se está calentando. Y entonces, viste que dicen que levantó la niebla, porque la sensación o lo que ves es que la niebla empieza a borrarse de abajo para arriba, por eso dice que levanta. Y es que justamente la está calentando el sol. La niebla de radiación
impacta más sobre tierra firme, la típica de las rutas que no nos deja viajar en invierno. Se levanta casi con plena seguridad, se levanta a partir del momento que el sol pegó fuerte, 10 de la mañana, 11 de la mañana, levanta. Y puede, si la superficie del río o del mar está más o menos fría por la época del año, en invierno ya está frío el río, puede esa niebla de radiación también meterse en el río y también abarcar la zona del río. Pero medio más como que llegó ahí y se mantuvo ahí, no que se formó. En el río es más fácil que levante la niebla de radiación. Quizá al final del invierno, con el agua del río en 10 grados o 9 grados. Quizá lo que pueda suceder este invierno, porque lo he visto muchas veces a eso, es que tenés todo niebla de radiación en toda la zona, toda la provincia de Buenos Aires con niebla de radiación. Se ve en el satélite, pues se ve grises. Y también tenés niebla de radiación arriba del Río de la Plata. Y de repente empieza a levantar en la ciudad la niebla, empieza a levantar todo en tierra firme, pero como el río está frío y como ya sabés que lo puede radiar el sol, pero no se va a calentar, entonces puede ser que perdure un rato más. No mucho más, pero de repente despejó en tierra firme y en el río perdura la niebla de radiación, aunque no sea lo adecuado, a veces perdura una horita más en el río. Pero bueno, no tiene gran potencial de armarse, así que se va a terminar borrando. Vamos a esta sí, que es la que más en problemas nos pueden meter a quienes navegamos, que es la niebla de advección. Advección es sinónimo de movimiento horizontal, o sea, traslado por efecto del viento, también del agua, ¿no? O sea, la advección se puede dar también, qué sé yo, agua contaminada. Qué feo ejemplo. Bueno, está bien. Digamos, es circulación horizontal. Y esta circulación horizontal es el aire que circula. Y por eso arrancamos con humedad absoluta, humedad relativa, con que se puede saturar por que le pones más humedad o se puede saturar una masa y formar niebla porque enfrías. Entonces mirá nuestra niebla, la niebla de advección. Toma lugar cuando masas de aire caliente y cargadas de humedad pasan sobre suelos fríos, lo cual hace enfriar el aire mismo, aumentando la humedad relativa y provocando finalmente condensación. Así que es una niebla de advección. La niebla de advección para nosotros puede ser el viento del norte, que es cálido y húmedo, o sea, está muy cargado de humedad, pasando sobre una superficie fría, como podría ser el Río de la Plata, a la tarde en final del invierno. O sea, un nortecito bien cálido, ¿sí? Con 18 grados de temperatura en invierno, eso es cálido, bien cargado de humedad, que pasa sobre un Río de la Plata que está en 9 grados. Esa niebla, la de advección, es una niebla que necesita más o menos, es increíble, o sea, es al revés que la de radiación que no necesita viento. Esta necesita un ritmo de mezcla, necesita un viento como para que se forme en el orden de entre 8 y 16 nudos. Si hay menos viento, no lo logra, no entiendo muy bien por qué, pero no lo logra. Y si hay más viento, se mezcla y tampoco lo logra. Así que anda más o menos entre 8 y 16 nudos, entonces es una mezcla propicia y se forma esta niebla, que esta niebla no levanta. Esta no levanta ni baja. Si no cambia la condición meteorológica, puede perdurar durante mucho tiempo. También una niebla de radiación, aunque no está, de advección, aunque no está acá, pero la conocemos en el Río de la Plata, hemos estado en ella en varias oportunidades, es lo contrario. En vez de un viento cálido pasando sobre una superficie fría, lo contrario, un viento frío y húmedo
Eso es viento del sudeste, pasando sobre una superficie caliente. Eso es el Río de la Plata en fin del verano, en otoño, esta época. Y también con esas intensidades de viento, en el orden entre 8 y 16 nudos, en ese rango, la mezcla es propicia, o el ritmo con que se mezcla es el adecuado para que se forme niebla de advección, que atención navegantes. Es una niebla que si no cambia la condición, aumenta el viento, disminuye el viento, cambia la dirección del viento, perdura. Esta cierra y fuiste, no vale, no va se puede dar a cualquier hora. Generalmente, no sé por qué motivo, a partir del mediodía siempre, y perdura. También esta niebla, si el suelo, tierra firme, acompaña con la temperatura correspondiente, también se va a formar en toda tierra firme, no es exclusiva del río, abarca todo. Y después tenés, bueno, niebla de vapor también se llama, ¿no? Esta otra de advección también se llama niebla de vapor. Lo que pasa es que niebla de vapor o humo de mar es más para cuando estamos en aguas con algo más extremo, ¿no? Dice, niebla de vapor se da cuando aire frío se mueve sobre aguas más cálidas. Estas son nieblas muy cerradas que hay con viento del norte, ahí en la corriente cálida del Golfo de México. El vapor de agua entra en la atmósfera por proceso de evaporación, porque el agua está es parecida a la que te relaté recién, pero en realidad el proceso es bastante más violento. El vapor de agua entra en la atmósfera por proceso de evaporación. No sé si alguno ha visto en una pileta cuando entra viento del sur, ves 3 de la mañana soplando viento del sur bien frío, la pileta se mantiene, sobre todo si le llega bien el viento del sur, ¿no? Si está despejada la pileta alrededor. Y esto se ve perfecto. Y lo llaman humo de mar también, porque ves cómo se va formando la condensación. Y también es una niebla que es muy densa y mientras que se mantenga esto así, va a funcionar de esa manera. Y después, esta tiene que ver, dice, niebla de precipitación o niebla también de frente caliente. Cuando llueve y el aire bajo la nube se halla relativamente seco, hace que las gotas de lluvia se evaporen y se forma. Esto, vos recordá haber visto una niebla que está por debajo de los edificios de Buenos Aires y la parte alta emerge. Aparecen los edificios de la parte alta y la parte baja está todo nublado y además está lloviendo. Francisco, sí, la advección es igual que pase sobre el agua o sobre la tierra, lo importante es cómo está la temperatura, ¿no? El agua le va a aportar más humedad, claro que sí. No, por eso hay un montón de combinaciones. Lo que sí tenemos que pensar es que en invierno, o dentro de poco, ya en el mes que viene, ya empieza la época en la que es propicio para cualquier tipo de niebla, es propicio por el frío. Y bueno, y nos puede sorprender que estemos navegando por ahí y nos encontremos con niebla. Sí, el aire frío, sí, pero perdón, Rita, dije el ejemplo del viento del norte para el hemisferio norte, corriente cálida del Golfo de México, el viento norte que hay ahí frente a la costa este de Estados Unidos. A eso me refería. Yo supongo que en el sur, no, en el sur no tenemos. Quizá la corriente cálida de Brasil ahí frente a Uruguay puede ser que se forme, pero frente a Uruguay la corriente cálida de Brasil no llega con mucho calor. Es en el Golfo de México que sale ahí sí con mucho calor y si se encuentra con el viento que viene del Polo Norte, se va a formar eso. Bueno, esto es imagen satelital, de un día con niebla. Todo gris por todos lados.
casi imposible, muy difícil, dificilísimo de identificar dónde está la niebla. Pero bueno, ese día estaba totalmente cerrado. Había toda esa tonalidad gris, es niebla que hay por todos lados, menos sobre el Río de la Plata. Sobre el Río de la Plata, lo único de niebla que había, claro, se trata de niebla de radiación, ¿no? Lo único de niebla que había era acá cerca del delta, que lograba meterse un poco la niebla, y acá en el Río de la Plata exterior, que no sé por qué motivo, este gris logró meterse ahí la niebla. Pero todo Uruguay, todo, yo estuve siguiendo el reporte para todos lados, y era todo ese gris parejo, es un sistema de niebla por radiación en la de la ruta. Y yo te decía que esa niebla necesitaba cielo despejado, necesitaba frío y necesitaba poco viento. Y bueno, de esta niebla que duró hasta el mediodía, después con el sol ya levantó, corresponde esta imagen. Y corresponde obviamente 4 nudos de viento, componente sur, que frío porque era una alta presión, y en fin, eso. Así que estuve buscando ahí y me pareció que el tema de niebla acompañaba un poco a todo lo que es el pronóstico y sobre todo ahora que se viene la época de las nieblas. La época de las nieblas. Preguntas que tengan. Yo tengo algunas preguntas para ver, pero por ahí, siendo que estamos terminando con esta segunda instancia, por ahí quieren repasar algunos de los temas que hemos visto. Me parece más interactivo que yo abra un tema nuevo, porque si no, me siento como que estoy hablando todo el tiempo yo solo. Dígame, cuéntenme que perdí el chat, no sé dónde está el chat. Abajo debería estar, chatear. Sí, ahí está, lo encontré. Perfecto. La corriente del Golfo es mucho más cálida y sobre el Paraná. Sí, claro, recontra cálida la del Golfo de México. Y sobre el Paraná pueden pasar dos cosas. Una, dependiendo de la época del año, todo el río Paraná puede estar más cálido y entonces no formarse la niebla ahí, o todo lo contrario, estar más frío ahí entre los canales del delta y formarse niebla en el canal. O sea, eso para los que hacen mucho delta, todo en el... Sí, entendí, Patricio. La niebla en el satélite no estaba en el Paraná. Sí, tal cual, estaba buenísimo. La imagen satelital es increíble. Pero ahora cambiaba de tema y iba a que a veces en el delta se forma en los canales, entre los árboles, arriba del agua, se forma niebla, y en la isla y en tierra firme no. Es impresionante. Se forma una niebla muy densa dependiendo de la temperatura del agua y la dirección del viento. Y solamente ahí. Hay de todo y bueno, ayuda a los pronósticos que estamos viendo. Gerardo, en un centro de baja presión, ¿cómo se forman las dos vaguadas? Una frente cálido por detrás y el otro frente frío. No lo encontré en videos anteriores. No encontraste que estuviera explicado, ¿no es cierto? Bueno. Gerardo, ¿sí? ¿Cómo es que se forman dos vaguadas? No sé. Yo simplemente hago el seguimiento de lo que veo y no tengo la menor idea no tengo idea por qué se genera de esa manera. En el pronóstico que estuvimos trabajando nosotros, habíamos visto que teníamos una baja presión. Ahora cambió un poco, ¿no? Cambió un poco, pero teníamos una baja presión. Gerardo, teníamos una baja presión que, espera Martín, no pongan más preguntas porque estoy respondiendo la de Gerardo y bueno, Gerardo, déjame que la baja presión que teníamos ayer, la que estaba en el Pacífico y que la vimos en imagen satelital y todo, hoy se ve también en imagen satelital, déjame que la tunee un poco, la modifico un poco. Le vuelvo a poner
esta pequeña vaguada que muchos de ustedes la encontraron con la misma forma que tiene. Tiene la parte cóncava la tiene para el norte, así que le voy a poner los semicírculos que la representan como un frente, esa vaguada es un frente cálido. Y después la otra, la que iba para el norte, déjame que la truchee un poco y que la ponga. Acordate que los sistemas frontales, Pampero y demás, frentes fríos, hemos visto que a veces están más verticales, a veces están más horizontales. Déjame que lo ponga un poco horizontal. Entonces, esto es un frente frío. Esto es un frente frío. Y esto que hay acá es un frente cálido. Si tiene la concavidad para el norte, es un frente cálido. Si tiene la concavidad para el sur, es un frente frío. Bueno. No estás moviendo tu pantalla. No se ve. ¿No? Bueno. A ver. Esto de estar. Ahí está. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora se ve. Ahí está. Bien. Todo lo que hablé de más. Frénenme. Ahí va. Está. Bueno, entonces ahora sí, vamos de nuevo. Yo decía, Gerardo, déjame que tunee un poco la baja presión que estuvimos trabajando antes de ayer en Chile, frente a Chile. Y esta vaguada la habían dibujado, la mayoría de ustedes la había dibujado. A esta vaguada, por tener la concavidad para el norte, la definimos como un frente cálido. Al tener la parte cóncava para el norte es un frente cálido. Claro, es el aire del norte que está yendo para el sur. Y después, lo que decía recién, como un loco hablando solo, ¿no? Y después, la vaguada esa que encontramos en forma vertical, en realidad, déjame que la tunee un poco y la pongo más así para que se vea mejor, ¿no? Pero al final es lo mismo. A veces los sistemas frontales van más verticales, a veces van más horizontales. Y acá está el viento de componente sur que hace a un frente frío. Entonces, yo no sé si esto responde a tu pregunta. Vos decías, en un centro de baja presión, ¿cómo se forman las dos vaguadas? No sé responderte, yo simplemente describo lo que veo y me arreglo con eso. Frente cálido de un lado, frente frío del otro. Creo que responde, Gerardo, responde la pregunta. Ojo, puede ser que tenga solamente un frente frío, puede ser que tenga las dos cosas. Acá lo más relevante, yo estoy haciendo tiempo para que me responda Gerardo si estuvo bien la respuesta, ¿no? Acá lo más relevante, y acompaña a la clase de Pampero, si querés, al frente frío, es que como los sistemas viajan para allá, los sistemas frontales fríos tienen un poco más de energía gracias al viento de altura. O sea, no solamente viene todo el sistema de tormentas pegando, sino que además viene con la ayuda del viento de altura. Por eso siempre cuando hablamos de Pampero, siempre le dimos más importancia al Pampero, al frente frío. Y cuando llegué... Gracias. Queda claro, quería ver cómo los podías encontrar en el GFS. Ahora me queda claro. Buenísimo. Y fortalezco entonces la idea de que los frentes cálidos no son tan importantes. Una, porque el aire frío no se quiere mover, y otra, porque el sistema de viento de altura no lo ayuda mucho. O sea, no le es favorable, no le da más potencia. Martín, la niebla que habitualmente se da en invierno y dura más de un día y suspende vuelos y complica tránsito, esa es la niebla de advección, Martín. ¿Sí? Si perdura pasado la media mañana, el mediodía, entonces ya no es la de radiación. Puede ser que tenga un poco de radiación, pero esa es la de advección. Estás compartiendo. Ustedes me avisaban y yo no veía el chat. Te digo que es mucho más cómodo trabajar con dos pantallas. Ahora que estoy trabajando solamente con una, me hizo meter la pata. Perfecto. ¿Por qué dos vaguadas? ¿Se entendió, Bea? Que estás preguntando por qué dos vaguadas. Ahora se entendió, ¿no? Onda frontal, sí, tal cual. GFS. Bea, puede ser solamente una. Sí, totalmente. Sí. Buenísimo. ¿Qué otra pregunta? Yo, Chino, ¿te puedo preguntar algo con relación a la niebla
Sí, por favor. Niebla de advección, Sí, estuvimos viendo que se puede formar tanto por viento norte cuando entra en el agua que está más cálida, perdón, más fría, sí, claro, o a la inversa cuando viene el viento sudeste frío y el agua está más cálida. claro. Eso se suele dar en en dos épocas del año, Sí, dijiste, sí. ¿no? Y el tema del horario, ¿hay un horario también que se suele dar o es solo, o eso sí que es irrelevante, el horario? Bueno, eh, por una descripción de lo que uno ve, yo te diría que siempre es a partir del mediodía, pasado el mediodía. Pero creo que es irrelevante. Es cuando, habría que pensar cuándo se logra esa diferencia de temperatura. Eh, por ejemplo, no, yo digo que es irrelevante, ¿eh? Que esté soplando viento del sudeste y que vayamos a correr una excelente regata, a la hora de la largada se cerró todo y nunca más despejó, hasta 40 horas más tarde. Y bueno, tengo que volver todos para casa. Y después corriendo, eso es a las 10 de la mañana, viento del sudeste, en invierno, final del invierno. Y después corriendo a Rachuelo, ya estábamos llegando, o sea, eran las 6 de la tarde, ¡pum! Empezó a venir, aumentó un poco el viento, soplaba poco, soplaba 6 nudos, 8 nudos. Y entró el viento y a los 10 minutos se veía todo el sistema de niebla que venía, se cubrió todo y a correr con el GPS, porque nada, no veíamos nada, apenas se veía la proa, ¿eh? Y eso entramos en Rachuelo y a la mañana siguiente, por suerte, aflojó, pero eso duró toda la noche, de las 6 de la tarde a que salió el sol al otro día. Lo que está bueno es, ahora que llega la temporada de nieblas, empezar a entender qué es lo que hace y tratar de pronosticar a qué hora va a levantar, si va a levantar o no. Una anécdota muy buena es que acompaña el tema de nieblas, es si vieron The Crown, la serie en Netflix de la reina de Inglaterra, que hay uno de los capítulos que tiene uno de los motivos por los cuales Inglaterra se hizo famosa por su niebla. Londres se hizo famosa por su niebla, que al final no lo es tanto. Pero recomiendo que lo vean, que busquen ese capítulo, casi le cuesta el puesto de primer ministro a Churchill, y es verdad, no está novelado, es de verdad. Eh, se pronostica, llega el pronóstico, evalúan todo, mira para la época, y dicen que está entrando una alta presión monstruosa y por el tamaño que tiene va a quedar ahí y va a haber niebla y las partículas de niebla se van a consolidar con el carbón de la combustión de la iluminación que era a carbón en esa época. Y nada, y pronosticaban una hecatombe así como la coronavirus con todos los hospitales eclosionados y empezó a morir gente. Eh, y bueno, Zafa, fíjate, está en uno de los capítulos de Crown. La niebla de Londres tiene que ver con el Golfo y el anticiclón. Sí, sí, ahí hay una metrología que no me queda muy claro por qué, pero bueno. Después, la niebla, no conozco bien el tema, pero finalmente de oído que ahí escuché que al final Londres no es tanta niebla como dicen, sino que le quedó este estigma para siempre y que tenía que ver con el humo que tenían permanente por el tipo de iluminación que tenían en ese momento. Martín, es clave la velocidad del viento. Para la de radiación, que no haya viento. Y para la de advección, tiene que haber viento. Bueno, claro, smog, mezcla de smoke y fog, porque las partículas de humo facilitan la condensación. Sí, lo llaman núcleos de coalescencia, ¿no? O sea, las partículas de humo, las partículas en suspensión, para que se forme condensación en el aire, para que se forme una nube, tiene que haber lo que llaman núcleos de coalescencia. Esas partículas que están flotando ahí donde se arma la gota.
y esto facilitaba muchísimo y la gente respiró eso y nada, no tenían respiradores, murieron bastantes. Bueno, ¿vieron? ¿Chequearon lo que habíamos hablado ayer? ¿Chequearon? No me están dando letra, les estoy pidiendo que me den letra y no me dan letra. Gracias que Francisco creo que me mandó hoy el viento en... ¿Qué viento? ¿Y cuánto habíamos pronosticado para hoy a la mañana? Los que habían pronosticado hoy a la mañana habían pronosticado... no tengo por ahí la imagen, no me acuerdo dónde está. Más de 15 habíamos dicho. Habíamos pronosticado, ¿no? Habíamos pronosticado rigurosamente entre 10 y 15, ¿no? Pero sí, te pasé por WhatsApp, Chino, la imagen. Ahí está, eso. Eran 10 y 15 porque estaba ahí en duda la tercera isobara. Estaba perfecto, entre 10 y 15, buenísimo. ¿Y qué le habíamos agregado? Le habíamos agregado que por ser viento del sur, por estar curvadas las isobaras y por canalizarse en el Río de la Plata, puede darse el fenómeno, claramente lo dijo Marian, que dijo el ingreso de una alta presión puede soplar más viento del que está pronosticado. Y ahí no quiere abrir el WhatsApp que me mandó Fran, pero qué viento a la mañana estaba diciendo algo así como 25, ahí lo tengo. Compartir pantalla, ¿cuál está? Ahí va. Ahí está. 19 nudos con racha de 23. Así que esta diferencia, o decir, ¿de dónde salió esta diferencia de viento? Jimena dice, hoy efectivamente había ese viento en mi terraza. Sí, tal cual. No sé si alguien entró a Eolo, pero seguramente Eolo era un poco más. No, nubes no, pero sí, perdón, Andrea, ayer sí estaba nublado con lo que estábamos esperando, ¿no? Eolo estaba un poquito menos. Un poquito menos, mirá vos. Sí, muy parecido estaba. Está bien. Gerardo, me dijeron que el cielo estaba cubierto esta mañana en Buenos Aires como pronosticamos. Sí, estaba con una tenue capa de nubes, que es lo que habíamos hablado. Marian, no le pifiamos. Ingreso de una alta presión. El aire frío del sur se calienta, aumenta su velocidad porque la fuerza de gravedad no deja que se expanda todo lo que quiera. Además, las isobaras quebradas, viento súper geostrófico, lo manda a un 20, un 30% más fuerte. A ver qué más. Hoy a la mañana fue eso, después ahora ya no tanto. Había viento en mi terraza, gracias por todo, me tengo que ir. Chau, saludos José, igualmente ya estamos terminando. Buenísimo. Así que muchísimas gracias y a cuidarse. Cuídense. Gracias, Chino. Bueno, gracias. Chau. Gracias, Chino. Chau. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludos. Excelente. Chao. Gracias. Gracias.